Ya no voy a repetir todo lo que dije. Gracias, Teo. La cena del Señor, hemos dicho el primero del 2 de junio que hicimos esta primera enseñanza. Hemos dicho que es un acto de la iglesia. Es un acto, la cena del Señor es el acto de la iglesia, ¿no? Es decir, no es para ser celebrado por cualquiera. Ah, viene una visita, que pase su Santa Cena. ¿Y por qué quiere pasar Santa Cena? Es que quiere probar, ¿no? ¿Qué es lo que comen y toman? Como yo en la iglesia católica a los 11 años, ¿no? Pasé y hice te confiesas ante el cura, ¿no? Y todo eso. Y yo quería saber qué se siente ese pancito, porque me decía, no, ese pancito o la hostia, lo pones en tu lengua y de manera milagrosa se derrite. Yo quería experimentar qué es, hermano. ¿Qué es? Pero al final, ya pues terminé confesándome con el cura, la única vez que lo hice, hermanos. Yo no sabía ni qué confesar. Tenía 11 años. Y lo único que dije fue, confieso de que, ¿qué fue? Que le quité su panqueque a mi hermano, ¿no? Eso, me gustaba el panqueque hasta ahora todavía. Y le había quitado el panqueque y eso me confesé al cura. Y me mandó con 10 Padres Nuestros y ahí quedó. Pero la cena del Señor no es para ser hecho por cualquiera. Es un acto de la iglesia. Es celebrado por la iglesia, miembros de la iglesia, bautizados, miembros de la iglesia, en plena comunión. No es por cualquiera, es un acto de la iglesia, hermanos. ¿Y qué más? De estar en comunión con Cristo, decíamos. Es decir, nuestra comunión es con el Señor Jesús. Cuando celebramos la Santa Cena, estamos en comunión con Cristo. Estamos diciéndole a todo el mundo, yo he creído en Él, en aquel Cordero sustituto, el que ha muerto por mis pecados, en Él he creído y públicamente me he bautizado, soy parte de una congregación, creo en Él es mi Salvador. Entonces, es un acto celebrado por la iglesia de estar en comunión con Cristo y entre sí. Lo que estoy diciendo al tomar la Santa Cena es, soy parte de una comunidad de fieles al Señor. Aunque imperfectos, imperfectos, en el Señor son fieles. En Cristo es que somos nosotros fieles. No en nuestras obras, no en nuestras carnes, no en nuestra carne. Así que estamos diciendo, tengo comunión con mis hermanos. ¿Por qué? Compartimos de la misma copa y del mismo pan. Claro, acá no tenemos la copa para pasarnos de uno en uno, ¿no? Porque somos muchos, pero sí lo que tenemos es, hemos vaciado en copitas pequeñas para que usted pueda compartir eso. Estamos diciendo que somos parte de un cuerpo y somos parte de Cristo. ¿Y qué hacemos? Conmemoramos la muerte de Cristo, celebramos su sacrificio, conmemoramos su muerte en la cruz para el perdón de los pecados. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Al compartir el pan y el vino, es un tiempo de alegría, es un tiempo de comunión, es un tiempo en el que nosotros, al compartir el pan y el vino, estamos renovando nuestra fe delante del Señor, porque constantemente lo hacemos. Miren, nosotros comemos diariamente. El día que no comemos, ¿qué es lo que pasa con el león que llevamos dentro? ¿Qué pasa con el león que llevamos dentro? Comienza a rugir, ¿sí o no? Broster, dicen. En algunos dice horno. Comienza a rugir el león que llevamos dentro. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es tomar desayuno, almorzar, cenar. Estamos renovando energías, estamos renovándonos, ¿no? Al comer el pan y el vino, al compartir el pan y el vino, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hemos dicho, cada creyente está renovando su compromiso con Cristo y con la iglesia. Estoy diciendo, soy de la comunidad de Cristo. Y entonces, miren, al decir soy de la comunidad de Cristo, significa que soy de esa comunidad y soy de Cristo. Amén. Eso es lo que hemos visto entonces, la
en el sermón pasado. También hemos visto que quienes deben participar de la cena del Señor, bueno, pues los que deben participar, como hemos dicho, solo para creyentes. En segundo lugar, creyentes bautizados. Pues ¿por qué? En Hechos capítulo 2, 38 al 41, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu. ¿Del Espíritu qué dice? Espíritu Santo. Ahora, pero no queda ahí, hermanos. No queda solamente ahí. El 39 dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y el 41: así que los que recibieron su palabra fueron, es decir, se arrepintieron y recibieron la palabra y fueron bautizados. El bautismo no es una opción. Y luego dice: y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Creyeron por el mensaje, creyeron en la palabra, fueron bautizados, y una vez bautizados se les añadió a la iglesia. ¿Quiénes pueden bautizarse? ¿Quiénes? Creyentes del Señor, bautizados y miembros de la congregación. Yo sé que todavía en este proceso que nosotros tenemos en la iglesia estamos yendo paso por paso, lentamente, porque se está sentando todavía bases por todos lados, si se dan cuenta, ¿no? Es como una casa que nos hemos, vamos a hacer las partes fundamentales y ponemos las columnas, y nos damos cuenta, oye, pero allá necesita hacer otro cuarto, necesitamos otras columnas, otra construcción, otros fundamentos, por este lado también, y eso es lo que estamos haciendo, hermanos. Si se percata, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿quiénes pueden bautizarse? ¿O quiénes pueden pasar la Santa Cena? Los que recibieron su palabra, los que creyeron en él, fueron bautizados, y los que son miembros de la iglesia. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. Incluso en 1 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo habla acerca de los dones y todo esto, y cómo es que somos un cuerpo en Cristo. Es decir, llegar, bautizarse, ser parte de la iglesia, pasar la Santa Cena, es llegar a ser uno de los hermanos y hermanas de Jesús, incluso como enseña Mateo 12, 46 al 50. ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanas? Dice, mi madre y mis hermanos. ¿Quiénes son? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Ellos son mi madre y mis hermanos, dice Jesús. Convertirse en cristiano, entonces, hermanos, es convertirse en el cuerpo de Cristo. Es llegar a ser una piedra viva en el santo templo de Dios, como Pablo enseña en el capítulo 2, versículos 19 al 22. Somos piedra viva edificados, dice el apóstol Pablo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada del Espíritu de Dios. Miren ustedes, nuestro Señor nos muestra en su palabra que cuando nos convertimos en creyentes, nos hacemos en miembros del cuerpo de Cristo. Así que, de acuerdo con el Nuevo Testamento, no debería haber ningún cristiano sin iglesia. Esas personas que dicen, yo no necesito ir a la iglesia porque yo le adoro a mi señorcito aquí en mi casa. No necesito ir a la iglesia. No. Fueron añadidos los que fueron creyentes, se bautizaron, fueron añadidos a la iglesia. No existe en el Nuevo Testamento un cristiano sin iglesia. Eso no existe. Es como decir, hermano, tengo $1 azul de $100 de denominación de 100. ¿Me cambias? ¿Existe dólar azul? ¿Existe un pitufo verde? No existe, ¿sí o no? Así como tampoco no existe cristiano sin iglesia. Todo cristiano es parte de una iglesia. Debe ser parte de una iglesia. ¿Por qué?
porque no solamente ama al Señor, sino que por su amor al Señor ama a aquellos a quienes el Señor ha salvado. Hermanos, yo no sé si a usted te ha pasado, pero a mí y a muchos de nosotros nos encanta estar con personas que aman el Evangelio y queremos estar con ellos todo el tiempo si es posible. ¿Se han dado cuenta de eso? Las amistades que no creen como nosotros, no nos agrada, no nos gusta. Queremos estar entre hermanos y hermanas que conocen el Evangelio. Si a nosotros no nos gusta los hermanos de la iglesia, uy, hermanos, estás en serios problemas. No estoy diciendo que no seas creyente, pero tienes que recapacitar en tu devoción al Señor. Tal vez estás desviando tu corazón. Pero nosotros los creyentes amamos a hermanos de la iglesia. No disfrutamos más que con los de la iglesia. Por eso nos buscamos, por eso queremos estar juntos constantemente. Y cuanto más aman el Evangelio, mucho más. ¿Se ha dado cuenta o no? ¿O a usted no le pasa eso? ¿O a usted le gusta estar con aquellos que más bien hacen chistes de Jesús? Chistes de Dios. Chistes colorados. No creo, ¿no? No es así. Amamos a la iglesia. Amamos. ¿Por qué? Porque somos parte de la iglesia y somos creyentes con iglesia. No hay creyentes sin iglesia. Todo creyente entonces debe permanecer en una iglesia local. Y como hemos visto, la Santa Cena es una comida para la iglesia. Es una ceremonia para la iglesia. Si viene aquí el vecino, ¿no? Si viene aquí el choro, ¿no? El que nos visita siempre, que escuche el Evangelio, pero no puede pasar Santa Cena, porque lo discriminamos. No, hasta que al menos la iglesia entienda que ha sido arrepentido y forma parte de la iglesia, y una evidencia de eso es su fiel asistencia a la iglesia y su comunión con los hermanos. Claro, se ha bautizado y su comunión con los hermanos. O sea, ama a sus hermanos. ¿Sí o no? Que es Elsie, hermana María, Priscila. Es hermoso estar entre aquellos que conocen el Evangelio, porque sabes que no van a terminar en cosas raras y extrañas, sino todo lo que hagan va a ser dentro de esa sombría hermosa que es el Evangelio, ¿no? Sigamos, por favor. Entonces, si alguien es cristiano profesante y no pertenece a una iglesia, su vida está fuera de la realidad, mis amados hermanos. No es así. No es así. Ok, pero necesitamos revisar entonces lo que el Señor Jesús dijo. Recuerde lo que Él dijo: tomad, comed, bebed todos vosotros. ¿Quiénes? La iglesia. Así que si no estás prestando atención a la Santa Cena, tienes que recordar, es una ordenanza de nuestro Señor Jesús. Si por ejemplo alguien se ha apartado de la vida cristiana, pero en un momento recuerda, yo estaba en los caminos del Señor, y se arrepiente, bienvenido. Puede otra vez volver a pasar la Santa Cena. Pero leamos, por favor, 1 Corintios, una vez más, capítulo 11. ¿Sí? 1 Corintios, capítulo 11. 1 Corintios, capítulo 11. Versículo 27 al 32. Dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, ¿no? Y a unos puso primeramente en la iglesia apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran. Perdón, estoy en 1 Corintios 11. Mi marcador de 1 Corintios, acá está, me equivoqué, 1 Corintios, aquí está. 1 Corintios, por favor, ¿sí?
11:27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Veamos primero el contexto que tenemos aquí en el capítulo 11, versículo 17 al 22. 27 al 22. 17 al 22. Pablo, ¿qué está haciendo? Está reprendiendo entonces a los corintios porque ellos están celebrando la Santa Cena de una manera divisiva, hermanos. Al menos aquí en Corintios eso está ocurriendo. Y la cena del Señor era una comida de comunidad. Todos comían juntos. Y la cena del Señor era parte de eso. Escuchen, la Santa Cena lo celebraban como una comida general de la iglesia. Y dentro de ello estaba la Santa Cena. La Santa Cena era parte de esa cena de la cual ellos participaban. Pero parece que los miembros más ricos estaban llegando más temprano. ¿Y por qué? Al llegar más temprano, y la iglesia preparaba esto, los miembros más ricos llegaban, los más pudientes, mejor dicho. Los más pudientes llegaban, los amos, los cristianos amos. Recuerden que Pablo, cuando predica el evangelio y predica a los amos, no les dice, ya amos, suelten a sus esclavos. No les dice eso, curioso, ¿no? Ni tampoco les dice, esclavos de una vez ya son libres, pidan su libertad, oren y declaren que van a ser libres para que entonces sean libres de la esclavitud. No dice eso, sino les ordena a los amos, traten a los esclavos cristianos como ellos mismos, con amor, porque son hermanos en Cristo. Y a los esclavos les dice, sirvan a sus amos como si estuvieran sirviendo a Cristo. Qué curioso, ¿no? Medio raro, ¿no, Miguelito? Se supone que Cristo viene y entonces va a abolir completamente toda distinción de clases, por así decirlo, ¿no? De económica. Y aunque delante del Señor todos somos iguales, Él no vino a romper en este momento, para su primera venida, no vino a romper las distintas clases sociales, ¿no? No lo vino a hacer. Hay ricos, vamos, ahora vive como rico, pero cristiano. ¿Qué significa? Con amor, con misericordia, con bondad, con mansedumbre. Trata a tus esclavos, porque ese tiempo el sistema romano tenía establecido el sistema de esclavitud. Ustedes saben que incluso en el Perú, cuando el sistema de esclavitud fue abolida por Ramón Castilla, hubo un problema de economía en el Perú, porque ya no había mano que trabaje en el tema del guano, del salitre, ¿no? Ya no había mano de obra, no había. ¿Y qué es lo que comenzó a ocurrir? Hicieron una especie de un tratado, un convenio con inmigrantes chinos, y llegaron a venir casi como 100,000 chinos al Perú para trabajar pues en las haciendas donde los esclavos morenos ya no trabajaban. ¿Por qué? Ramón Castilla les dio la libertad. Incluso hay un cántico de eso, ¿no? Un cántico de eso, ¿no? Bendito a mi papá, bendito a mi mamá, ¿no? Bendito Ramón Castilla que me dio la libertad, ¿no? Son morenitos cantando su música negroide, ¿no? Debido a que Ramón Castilla había disuelto esto de la esclavitud. Pero llegan los chinos y los chinos comienzan a trabajar. Pero con el contrato que tenían y se habían endeudado por venir, igual los chinos comenzaron a vivir casi como esclavos, ¿no? Y ahí comienza el chifa, ¿no? El chifa y el arroz chaufa, el caucao y todo eso. Sí, el caucao también. Lomo saltado, ¿no? Que tanto les gusta. Pero vean ustedes, sería un desastre económico
que realmente todo el sistema de esclavitud en el tiempo romano se rompa. Y Jesús no vino a traer esa liberación de la esclavitud y meter un problema más serio, sino que dijo, los esclavos vivan con sus amos como creyentes, pero aún así todavía el esclavo sirva a su amo, y el amo ame, respete y tómelo como su igual a su hermano. Amén. Pero estaba pasando aquí en Corinto que parece que los cristianos pudientes, los dueños de haciendas, los que tenían esclavos, al no tener que trabajar las horas completas, venían a la iglesia con anticipación, mientras que el esclavo tenía que terminar sus obras, su trabajo. Y entonces ellos comían antes que los esclavos o que los hermanos pobres, que aquí algunos trabajaban, como que los miembros más pobres. Ellos tenían que trabajar de repente periodos de tiempo mucho más largos y solamente podían venir una vez que hayan terminado sus cosas. ¿No es así? Y cuando sus amos inconversos les dejara venir o ir, ¿no es así? Después de su trabajo. Y entonces, ¿qué estaban haciendo? Comiendo los que más pueden, y venían y comían y se aprovechaban. Y al final, en vez de dejando de lado el amor que debe imperar, espérense los unos a los otros. Esto en Corinto estaba fracasando el amor que de ellos debían tener, ¿se dan cuenta? Y tal fue la incomodidad y esto que estaba ocurriendo en el cuerpo de Cristo, que Pablo dice en el versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Está enojado el apóstol Pablo. Ustedes se están reuniendo y lo que están haciendo no es comer la cena del Señor. La cena del Señor es algo mucho más sublime, mucho más hermosa. Como para venir solamente, mira, hay cena y la iglesia está preparando y vamos a darle. Y venían y se acababan, y hermanos, ya no quedaba para los demás. Para aquellos que no tenían. Entonces lo que ellos estaban haciendo ya no calificaba como cena del Señor. Y este era un pecado flagrante e impenitente y tenía que ser amonestado, y el apóstol Pablo usa eso para esta oportunidad, para poder amonestarlos. ¿Ve? De manera que cualquiera que comiere este pan, luego dicen, y esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, come, está diciendo aquí el apóstol Pablo, por lo cual hay enfermos, hay debilitados. Si no se examinan a nosotros mismos, si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Hay que tener en cuenta la gravedad del pecado de nuestras vidas, ¿no es así? ¿Y cómo es que esto puede estar afectando a la iglesia sobre celebrar la Santa Cena, sobre el comer el pan y el beber la copa de manera indigna? Ellos están cometiendo un pecado descarado. ¿Por qué? Están dividiendo el cuerpo de Cristo. Pero vean ustedes, vienen los que pueden llegar temprano, comen, aprovechan y después dejan las sobras a los demás, o de repente ya no más. Si te das cuenta, eso atenta en contra de la unidad. Eso no es unidad. Y la iglesia debe caminar como uno, un solo cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es uno. 3 personas, un solo Dios. 3 personas en compañerismo, en comunión, que muestran que al final todos los actos que hace el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son hechos como si estuvieran haciendo un solo hombre. Y la iglesia debe caminar de esa misma manera. Pero si van a no esperarse, si van a buscar solamente sacar provecho, eso va en contra de la unidad, está mostrando el apóstol Pablo. Aquí, ¿ven? Eso es pisotear el cuerpo de Cristo. Es pisotear los derechos de los miembros más pobres, está mencionando el apóstol Pablo aquí. Por lo tanto, dice, el que come y bebe sin discernir el cuerpo.
¿Qué significa discernir el cuerpo, hermanos? ¿Acaso no significa reconocer el Evangelio? ¿Acaso no significa reconocer el Evangelio, qué es lo que el Evangelio crea y la vida que el Evangelio moldea? Discernir el cuerpo de Cristo significa básicamente recuerda el Evangelio. Él ha sido entregado por nuestros pecados y ha dado vida a un pueblo que lleva ahora su nombre, que ha sido salvado y rescatado para caminar junto. Pero cuando no nos esperamos, el apóstol Pablo está diciendo en ese momento, cuando no nos esperamos, no estamos discerniendo el cuerpo de Cristo, estamos viviendo en desunión. Reconocer o discernir el cuerpo de Cristo es piensa en el Evangelio, medita en el Evangelio, qué es lo que hace el Evangelio. El Evangelio perdona pecados, el Evangelio trae a unidad, el Evangelio forma un solo pueblo. En otras palabras, el cuerpo es el cuerpo que Cristo dio por nosotros en su muerte y el cuerpo que su muerte salvadora crea. Discierne el cuerpo de Cristo, medita en el Evangelio. Significa reconocer que el amor de Cristo por nosotros exige un amor mutuo, porque Él nos ha salvado a todos aquellos que hemos creído en Él, nos ha salvado para ser unos en Cristo. Y si amamos a Cristo, nos amamos los unos de los otros. Piensen en el cuerpo de Cristo, está diciendo el apóstol Pablo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Disciernan el cuerpo de Cristo. Piensen, nos ha salvado para ser un solo cuerpo. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Disciernan eso lo ha creado el precioso Evangelio, el precioso mensaje salvador. Nuestro Dios poderoso con su Santo Espíritu ha creado ese pueblo por el sacrificio de Cristo. Pablo le está diciendo, espérense, déjense de estar pensando egoístamente entre ustedes. Piensen en unidad, piensen en comunión. ¿Por qué? Porque lo social se funda en lo salvífico. De nada sirve la comunidad si no hay salvación. Pero Pablo les está mostrando, primero hay salvación y entonces la vida social que llevan está fundada en la salvación. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso yo les digo, ¿qué nos une? ¿Qué te une a esta iglesia? Cantan bonito. ¿En serio? No. Perdonen. Sí cantan bonito, hermanos. Sí cantan bonito. Felizmente Freddy no está. Uy, Claudia está escuchando. Qué barbaridad. ¿Qué nos une, hermanos? ¿Qué nos une? ¿Qué te hace estar pegado a un creyente, a otra creyente, a otro creyente? ¿Qué es lo que te hace cuando los saludas con ganas? ¿Qué es lo que te hace quedarte después del culto, incluso a ver si de repente seguimos conversando? La salvación que el Señor nos ha dado. ¿Se dan cuenta? Lo social se funda en lo salvífico. Y Pablo dice, examínese cada uno a sí mismo y así coma. Espera que el autoexamen correcto conduzca a la participación correcta. Si vas a pasar la Santa Cena, tienes que pensar que eres parte de una comunidad el cual Cristo ha formado por su sangre derramada. Y como amas a Cristo porque te salvó, amas a tus hermanos que han sido salvados. ¿Ve? Por eso nos amamos, por eso nos queremos, ¿no? ¿Qué relación tengo yo con Miguel Gálvez? Antes de la vida cristiana no sabía ni, ¿no? Y qué cariño hay por él, por su esposa, qué cariño hay por cada uno de ustedes, qué cariño hay entre ustedes y entre ustedes. ¿Acaso no es porque el Señor ha hecho su obra en nosotros? ¿Qué más nos une? ¿Una corona? Qué horrible aquellos que les une la corona, ¿no? No estoy hablando de la corona, sino de la corona. Qué horrible, ¿no?
Pero a nosotros nos une una corona, Miguel. La corona incorruptible, eso nos une. Tiene otro sabor de San Mateo, ¿no? Examínense a cada uno, ¿no? Entonces hay que examinarnos, lo tenemos que hacer. Pero nos dice entonces, examínate, discierne el cuerpo de Cristo y examínate. Entonces, ¿cuándo debo abstenerme de no pasar la Santa Cena? ¿Cuándo lo debo hacer? Y te lo resumo fácil, ¿sí? Para no alargar mucho más, porque este sermón continuaremos incluso el próximo mes. ¿Cuándo debo abstenerme de la cena del Señor? Escuchen, si usted es un creyente en Jesús, que es un miembro bautizado de una iglesia, que predica el Evangelio, entonces debe abstenerse de la cena del Señor cuando y solo cuando esté consciente del pecado no arrepentido en su propia vida. Si usted es un miembro bautizado, un creyente bautizado, parte de la iglesia, solo te puedes abstener de la cena del Señor cuando entiendes, estés consciente que en tu pecado no te has arrepentido. Ahí debes abstenerte. Ese pecado no arrepentido en tu propia vida. ¿Cuándo es eso? Bueno, podemos un poquito desdoblarlo un poquito más, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy luchando con la seguridad. Cuando estoy luchando con la seguridad. Podría haber cientos de razones diferentes por las que un creyente lucha con la seguridad. Y docenas de ellas podrían ser operativas en tu propia vida. Eso puede estar ocurriendo. Pero una de esas razones por las que estás luchando con la seguridad podría ser el pecado sin arrepentimiento. Y ese es el que debes tomar en cuenta. El pecado no arrepentido que te lleva a la inseguridad. Entonces ahí pon tu stop. Tranquilo, ahí, para tu coche. Pero eso se soluciona. ¿Saben cómo? Arrepintiéndose. ¿Se dan cuenta? Estos creyentes pueden estar luchando, ¿no? Y de verdad estar luchando con sus pecados, ¿no? Porque todo cristiano en realidad lucha con toda clase de pecados. Y hay diferencias, hermano. Hay cristianos que pueden estar pecando y volviendo a pecar y volviendo a pecar, pero ¿saben qué? Son cristianos que están luchando con el pecado y eso no significa que no se han arrepentido. Que puedan estar volviendo a caer y volviendo y hacen todo lo posible y vuelven a caer y hacen todo lo posible y vuelven a caer, no significa que no se han arrepentido. Les duele. Eso es una diferencia abismal, hermano, si se dan cuenta. Pero hay creyentes en donde, mascando su chicle están pecando, ¿no? Y no hay ninguna lucha, pues. No hay un dolor. Volví a caer en esto, lo volví a hacer. Eso es diferente, hermanos, a que, ¿no? Todo demás, normal. Yo te pregunto, ¿te duelen tus faltas? ¿Estás luchando? No estoy diciendo que, estoy luchando, pastor, mascando tu chicle. No. Luchando con ganas, con fuerzas. Es como un niñito que le está caminando, quiere caminar y no camina bien y ¡prum! Se cae. Y otra vez no camina bien y ¡prum! Se cae. Tarde o temprano dejará de caer, ¿sí o no? Pero espérate, ¿nunca más volverá a caer? Yo sé que una de las cosas que más te gusta ver en el Facebook, en el TikTok, son las caídas, ¿no? Que pasan, bloopers. De alguna manera nos caemos, hasta los perros se caen, hermano. Están caminando, hasta los osos pandas se caen. Todos caen. ¿Será la última vez que caigas cuando ya has aprendido a caminar? Siempre nos tropezaremos. Nuestro cuerpo está trabajando ahí, el sistema, el equilibrio ahí por nuestro oído interno está trabajando para que mantengamos el equilibrio, pero de alguna otra manera en un momento tropezamos y caemos. Perdemos el equilibrio, pero nos levantamos. El creyente que está luchando con su pecado
Es un creyente que se arrepiente, que está arrepentido, pero está luchando. El asunto es cuando no está arrepentido y está con todas las ganas y más bien abre sus manos, así como abre sus brazos de repente, ¿no? Ven a mí, pecado, ¿no? Y felices, ¿no? Algunos están luchando por saber si Dios los ama. Algunos luchan con tendencias legalistas. En fin, cualquiera que sea, si esos pensamientos vienen debido a que tus pecados no te has arrepentido de tus pecados, entonces para tu carro, frena ahí, estaciónate. No pases la Santa Cena hasta que te arrepientas. Amén. Amén. ¿Te duele el pecado? ¿Le has pedido perdón al Señor? Ven a la Santa Cena, hermanos. Pero ¿sabes? Tal vez es posible que debido a algún pecado no arrepentido en tu vida, tú tengas inseguridad de tu salvación. Pero te diré que muchos cristianos se descalifican a sí mismos cuando Cristo no nos descalifica. Eso es una hermosa realidad. Muchos cristianos se descalifican a sí mismos cuando Cristo no los ha descalificado. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Muchos cristianos se rehuyen a sí mismos cuando Cristo no nos rehuye. Miren lo que dice 1 Juan 3, 19 al 20. 1 Juan 3, 19 al 20. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. ¡Wow! A veces puede ocurrir que tu corazón te dice, no. Pero sabes que el Señor conoce en realidad más tu corazón. Él sabe todas las cosas en realidad. A veces puede ocurrir que mi corazón me condena cuando el Señor no lo está haciendo. Por ejemplo, nosotros no salimos a celebrar San Juan como lo hace el mundo. Ni siquiera celebramos San Juan, sino que vemos la oportunidad porque todo el mundo desaparece y en Tino María prácticamente es como un feriado o una oportunidad de poder disfrutar con nuestros hermanos. Y bueno, todo el mundo ha hecho su Juan. Y bueno, pues a comer Juan, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay? Pero a algunos el Señor, si a algunos sus corazones les reprenden, no, ese día no voy a comer Juan, espérate. O sea, cuando comes otro día, ahí sí. Y ese mismo arroz preparado es el mismo arroz que usas para tu arroz chaufa, ¿no? Y ahí sí es santo, pero cuando es amarillo ya no es santo. Para algunos sus corazones los reprenden, cuando el Señor en realidad no reprende, no está reprendiendo nada. Tengamos cuidado de eso, por favor. Tengamos cuidado. Pero si todavía piensan que es así, tranquilo. El Señor no nos ha llamado a pleito. Sigamos pensando así. Sigamos pensando que de repente el Juan le hace daño para el que piensa que le hace daño. Él sabe todas las cosas, nos dice el Señor. Juan dice que muchas cosas nosotros podríamos poner en tela de juicio, ¿no? Como nuestra seguridad en la salvación puede ser. Pero el Señor al final conoce la verdad. ¿Cuál es la intención de tu corazón? Ser santo para el Señor, apartarte para el Señor, buscar la santidad, buscar amarlo. ¿Eso es lo que tu corazón quiere? Entonces, tranquilo. No dejes que tu corazón te condene cuando el Señor no lo está haciendo. El Señor nos ha salvado y su gracia es abundante. Juan Calvino, este reformador suizo, dijo lo siguiente. Miren, nuestro Señor, por lo tanto, instituyó primero la cena, escúchame, para firmar y sellar en nuestras conciencias las promesas contenidas en su evangelio concernientes a que seamos hechos partícipes de su cuerpo y su sangre, y para darnos certeza y seguridad de que en Él yace nuestro verdadero alimento espiritual, y que teniendo tal fervor podamos tener una confianza correcta en la salvación. Hermanos,
Nuestro Señor Jesús no instituyó la Santa Cena para que tú estés, ay, creo que no merezco. Ay, que creo que no. Principalmente no lo ha puesto para que te sientas inseguro. La Santa Cena lo instituyó para que te sientas más bien seguro, porque al recordar la Santa Cena recuerdas que Él perdona tus pecados y que en Cristo, no en tus obras, tú eres limpio. Y entonces puedes venir a la Santa Cena. La Santa Cena no está puesto para, ay, a ver, no, tú, fúchila, tú no, tú, fuchi. No, solo los santos, 3 veces santos, pasan la Santa Cena. Eso no fue la intención del Señor Jesús. La intención del Señor Jesús al poner la Santa Cena es que más bien te dé certeza y seguridad de que Él es nuestro verdadero alimento espiritual. Y podamos poner nuestra confianza de nuestra salvación. La confianza de acercarme a Él está en que lo que Cristo ha hecho no está en lo que yo hago. Y si lo entiendes, ven, pasa la Santa Cena, no temas. Porque quien no pasa la Santa Cena no se está alimentando espiritualmente. Y entonces están caminando en debilidad. Y en debilidad, hermanos. ¿Qué pasa cuando estás débil? ¿Qué pasa cuando no tomas desayuno, hermanos? Medio virolos estamos ya, ¿no? En el día. ¿Sí o no? Medio desgastados, desganados. Juegas un partido de fútbol y estás queriéndote desmayar. Pero ¿qué pasa cuando estás bien alimentado? La Biblia, ya hemos aprendido esto, que la Santa Cena es un medio de gracia. Que cuando comemos el pan y tomamos el vino, nos estamos alimentando espiritualmente del Señor. Parece místico. Y claro, en este caso, sí lo es. Pero es un alimento real, espiritual real, hermano. Esa es la verdad. No tenemos por qué alejarnos de la Santa Cena, a no ser que estás firmemente en tu pecado, mascando tu chicle y que no te importa para nada. En ese sentido, quédate ahí. Pero todavía quedarte en ese estacionamiento en el que te encuentras, todavía puedes pedirle perdón, Señor, y confiar en Él. Y entonces vienes y celebras la Santa Cena. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Quedemos ahí. Continuamos la próxima. Todavía hay muchas otras razones por las cuales nos abstenemos. Pero mientras aprendemos, yo le invito a la iglesia una vez más a que todos aquellos que confían en Cristo plenamente puedan venir, porque al término de esta enseñanza, que se dará próximo mes, desde ahí lo que vamos a hacer es sí, tener mucho más cuidado en la Santa Cena, donde solamente bautizados y solamente miembros van a pasar la Santa Cena. Por ahora estamos pidiendo y estamos aceptando y permitiendo. Hermano, ¿eres creyente? ¿Has confiado en Cristo? No temas. Pasa Santa Cena. No, pastor, no me siento digno. Espérate. Qué bueno, porque justamente el requisito principal para pasar la Santa Cena es no sentirte digno. Porque quien dice, pastor, conmigo no pasa nada, yo estoy más blanco que tu polo. Yo estoy más blanco que tu polo, pastor, así que voy a pasar mi Santa Cena. No, esas personas más bien, hermanos, están comiendo juicio. Pero aquel que dice, no, yo no lo merezco. No lo merezco. Hay un requisito necesario para ello es, ¿qué cosa? Para la Santa Cena un requisito es que tú te sientas indigno, porque sabes, eres indigno. Yo también lo soy, y el apóstol Pablo también lo es. Entonces vienes. ¿En quién confías para pasar la Santa Cena sin temor? En Cristo, que me ha perdonado. Él me ha perdonado, Él me ha salvado, Él me ha justificado,
Él ha entregado su vida. Y cuando antes, estando muerto en mis delitos y pecados, Él entregó su vida y me ha amado para siempre, cuánto más ahora que ya entregó su vida y soy su hijo, me amará mucho más. Y me ama mucho más. Y me acepta mucho más. Ven, pasa la Santa Cena. Te invito, con temor, con el corazón compungido, para la gloria del Señor. Solo si no te importa tu pecado, solo si crees que debes pasar en ese caso, quédate ahí, por favor. Si a ti no te importa nada de lo que hemos hablado, quédate ahí, no es para ti. Pero si te duele, te lleva a tener temor, te lleva incluso a agarrar el vaso con temor y el pan con temor, no porque realmente tengan algo ellos, ¿no? Sino porque entiendes que es un acto sublime que representa el cuerpo y la sangre de Cristo y que lo vas a comer y beber. Entonces, si entiendes y disiernes ello, puedes venir a pasar la Santa Cena. Padre Celestial, estamos agradecidos por esa bondad que tú nos das. Nos muestras en tu palabra el caminar que nosotros debemos tener. Nos muestras en tu palabra la actitud que debemos tener delante de ti. Señor, en esta Santa Cena, una vez más, recuérdanos lo que tú has hecho por nosotros. Recuérdanos que los méritos por los cuales nosotros somos salvos y nos acercamos delante de ti no están en nosotros. Si dependiera de nosotros, ahora lo sabemos y nos enseñas, pues deberíamos quedar fuera para siempre. Constantemente, todavía, nuestras debilidades saltan a la luz.